Saludos cordiales, queridos estudiantes. Continuamos con nuestro recorrido por libros poéticos. Esta vez vamos a iniciar el tema número 3 de nuestro estudio, relacionado a los libros sapienciales. En este número 3, como ustedes podrán observar, vamos a abordar 3 subtemas importantes relacionados con los libros sapienciales. El primer subtema va a ser el relacionado al libro de Job, el segundo subtema relacionado al libro de Proverbios y finalmente el tercer subtema relacionado al libro de Eclesiastés. Iniciemos nuestro estudio en el libro de Job, en este tema 3 relacionado a los libros sapienciales, ¿no?, de sabiduría. En este tema número 3, subtema número 3.1 del libro de Job, vamos a considerar el nombre, el autor y la fecha de este libro, el tema del libro, la estructura y formación del libro y algunas características y teología. En esta sesión de hoy vamos a considerar los nombres, autor y fecha, así como la estructura. Antes de eso, algunas consideraciones iniciales. El libro de Job tiene que ver con el sufrimiento del hombre, pero en los niveles más sensibles de la humanidad que tenemos como seres humanos. ¿Qué áreas, digamos, hay del dolor humano? El libro de Job trata con eso, con el dolor, con el sufrimiento humano. ¿Qué áreas hay de dolor? Recordarán, tal vez en nuestra vida hemos pasado por varias áreas de sufrimiento. El libro de Job trata con ese sufrimiento, por ejemplo, la violencia de las personas. En el libro de Job se relata la violencia de su esposa, de personas ajenas que causan daño a sus hijos, ¿no? Su propia esposa también le abandona, violencia por parte de las personas. Otro tipo de sufrimiento son las catástrofes, en este sentido de la creación de Dios, de la naturaleza, y eso a veces escapa de las manos de nosotros, ¿no? Pero este es un tipo de sufrimiento que experimentamos a veces y realmente es muy doloroso, como a veces vemos en nuestro país mismo, inundaciones en el departamento de Cochabamba, desastres, derrumbes. Esas a veces provocadas por el hombre, pero a veces que escapan de la situación del control humano. Job trata con este tipo de sufrimiento, también con un sufrimiento muy profundo que como seres humanos experimentamos, que es la pérdida de seres queridos. Job sufre en esta área también. El libro de Job muestra también este tipo de sufrimiento. Otro tipo de sufrimiento, otra área que está en el libro de Job y que se lo vive en su propia carne, es el tema de la falta de salud, la enfermedad. Y realmente nosotros hemos pasado por eso o vemos en algún familiar, pariente o amigo esta situación. El libro de Job también aborda este tipo de sufrimiento. El sufrimiento como tal, la carga de la vida, el dolor de la existencia, que es parte en esta vida, también es manifestado en el libro de Job. También las críticas injustas. Justamente sus 3 amigos vienen con la intención de consolarlo, pero recaen en una crítica a Job, tratando de buscar las fallas de Job. Y ese es un área que también nosotros sufrimos, sea en el trabajo, quizá incluso en la iglesia, a veces sufrimos crítica injusta. Esa es otra área del dolor humano. Pero hay una área también que es muy, muy fuerte, muy dolorosa, es cuando realmente nos sentimos en algún momento como que Dios nos escucha. No nos escucha, llegamos a un punto en que parece que Dios no está con nosotros, tenemos dudas acerca de Dios. También Job muestra este tipo de sufrimiento. Algunos han dicho que Job es la obra maestra de la literatura de sabiduría.
así en forma también poética, muestra mucha sabiduría, ¿no? En forma literaria muestra realmente reflexiones profundas acerca de las preguntas que nosotros podamos tener respecto del sufrimiento humano. Herder también dice que Job nos dará fuerzas a los desanimados y débiles. Job realmente nos hace preguntar a veces cuando nosotros estamos en una situación de sufrimiento, de dolor, pero recordamos la vida de Job y comparamos, ¿no? Podemos comparar. Tú también puedes comparar algún sufrimiento que tienes ahora actualmente o has tenido. Compáralo con el sufrimiento de Job. Realmente vamos a más bien ser alentados, porque creo que el sufrimiento de Job ha sido en extremo. En todas las áreas que hemos mencionado, sin embargo, a veces nuestro sufrimiento no es en esa magnitud. Y nos quejamos. Por eso esto que dice Herder es importante a manera de introducción. Job da y dará fuerza a los desanimados y a los débiles. Thomas Carlyle dice, uno de los más grandes libros que jamás se han escrito es el libro de Job. Tiene el mérito realmente este libro de ser leído, de ser estudiado y también como palabra de Dios. El nombre. El libro de Job lleva no el nombre de su autor, lleva el nombre del protagonista central de todo el libro, que es Job. No se sabe cuándo vivió Job. Algunos acercamientos históricos dicen que posiblemente vivió en la época patriarcal, en la época de Isaac, de Jacob, presumiblemente. Job quiere decir enemistad con Dios o que vuelve a Dios. Enemistad en el sentido, digamos, en la vida de Job, no que estaba reñido con Dios, sino que cuestionó a Dios, aunque no pecó. Pero también hay un retorno a Dios después del sufrimiento. No es que se haya alejado, sino que hay un retorno, digamos, en el sentido de que él reconoce a Dios de manera diferente. Porque después de todo el libro, él llega a decir, Dios, no te había conocido realmente cómo eras. De oídas te había oído, pero ahora sé quién eres, Dios soberano. Eso en cuanto al nombre de Job. No se olviden, este libro lleva el nombre del protagonista de justamente todo este relato de sabiduría. Job posiblemente quiere decir enemistad con Dios o que vuelve a Dios. ¿Quién ha escrito el libro de Job? Realmente no se puede determinar. No hay la paternidad del libro clara, no se dice. Según la tradición del Talmud, se atribuye a que Moisés haya escrito, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuál es la fecha de edición, digamos, de este libro? Frank Delitzsch y Edward Young afirman que fue escrito en la época de Salomón. Bueno, no se puede saber realmente la fecha, no es difícil. Algunos dicen que si ha escrito Moisés pudo haber sido por el 1440 a.C., si fue Salomón por el año 930, pero es difícil darle una fecha exacta a este libro. En eso quedaríamos en cuanto a la fecha. ¿Cuál es el tema de Job? Hay una pregunta que como cristianos y también los no cristianos se hacen. Es una pregunta frecuente y que nace del profundo de nuestro ser, digamos, a veces cuando estamos en situaciones de sufrimiento o vemos situaciones de dolor, de tragedia. ¿Cuál es esa pregunta? En términos sencillos nos los han hecho. Y más o menos suena así la pregunta que nos hacen. Algún amigo que me hizo alguna vez lo mismo, ¿no? Preguntas, si Dios es Dios, si Dios es tan bueno, tan amoroso, ¿por qué permite que los niños sufran? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya desgracias en el mundo? Esa es la pregunta. Entonces, hay un cuestionamiento ahí que uno dice, y claro, Dios es bueno, yo creo en ese Dios bueno, le sigo a ese Dios bueno, pero hay maldad, hay
dolor y sufrimiento en el mundo. ¿Cómo es que si Dios bueno controlando el mundo, si es bueno, por qué hay maldad? Entonces la pregunta aquí que ustedes pueden leer en esta presentación y tiene que ver con eso, el tema de Job es cómo podemos, entre comillas, defender la bondad de Dios o argumentar a favor de la bondad de Dios y la justicia de un Dios todopoderoso. Dios es amor y justo y además es todopoderoso, pero a pesar de eso existe el mal y particularmente el sufrimiento de los justos, de los hijos de Dios. Ser cristiano no quiere decir que no vamos a sufrir, más bien dice no solo que creáis, sino que sufráis, dice el apóstol Pablo. El sufrimiento entonces es parte de nuestra realidad, pero ¿cómo en ese sufrimiento explicamos que Dios al mismo tiempo es amor y justicia y tiene todo el poder? Ese es el tema de Job. ¿Está bien? ¿Cómo es que Dios, no solo se refiere al tema del sufrimiento de Job en sí mismo, sino cómo Dios, involucrado como un Dios todopoderoso en ese sufrimiento, cómo Él puede permitir este sufrimiento de los justos? Ahora, hablando del sufrimiento, entonces, tenemos tres perspectivas, ¿listo? Respecto del tema de Job. En primer lugar, ¿cómo percibe el pueblo judío, en la cultura judía, el sufrimiento? Y es parecido a las culturas, ¿no? Se consideraba que Dios es justo y bueno, y si alguien sufre es por su pecado. A esto se llama la justicia distributiva, ¿no? Distributiva también podemos decir. Es decir, si tú haces cosas malas, obviamente te corresponde cosas malas. Si tú no haces como deberías de hacer, no cumples con Dios, entonces te mereces el castigo, el sufrimiento y el dolor. Y esa es la perspectiva también de nuestras sociedades, ¿no? Y como era la perspectiva del pueblo judío en relación al sufrimiento, al dolor. Dios es justo y bueno. Si alguien sufre es por su propia maldad, por su propio pecado. Pero la perspectiva de los amigos de Job, que es también el tema de Job, es ¿por qué Dios permite que los justos sufran? Esa era la duda, la pregunta para los amigos de Job en relación al tema de Job mismo, ¿no? La pregunta es ¿por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y se lo ve en los últimos capítulos. En realidad Dios no da una respuesta explícita, no responde a la pregunta así tal cual, explícitamente, pero sí de manera implícita, digamos, porque Él responde con su soberanía. Él declara su poder y su soberanía, que Él es todopoderoso y que gobierna. Esa es la respuesta, ¿no? Y es refrendada en Romanos 9, 20 y 21. Aquí tengo la palabra de Dios, si ustedes pueden buscar también. La respuesta de Dios ante esa pregunta profunda que nos hacemos es que Él es Dios, Él es soberano. Y eso quiere decir, aunque nos parezca tal vez muy crudo, Él hace lo que bien le parezca. Porque es Dios. En Romanos 9, 20 y 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y ahí continúa hablando sobre eso. Versículo 20 dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Esa es la respuesta de Dios a Job y a sus amigos y a nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos las vasijas de vaso o la arcilla, y Él va a darle forma como Él le parezca. El vaso no le dice al alfarero: oye, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué haces esto conmigo?
Eso no puede ser. Dios es soberano. Esa es la respuesta de Dios ante el sufrimiento. Pero en esto vale la pena también mencionar, es muy importante que Dios, si bien Dios hace lo que bien le parezca, porque es soberano, es Dios todopoderoso, nunca va a hacer algo malo. Él es justo y bondadoso, es parte de su ser. Así que el sufrimiento que tengamos es porque Dios lo permite, pero no es algo malo que viene de Él, sino es para bien. Siempre lo que Dios hace es bueno, es perfecto y es para bien, para bendición. Eso dicen Romanos, no todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, a los que son llamados por Dios. Y además, también mencionar en esto de la soberanía de Dios, que el fin de todo esto es que Dios sea glorificado. Si nuestro sufrimiento no fuese para la gloria de Dios, realmente no tiene sentido. Pero aún el dolor fuerte que podemos sufrir, que podemos experimentar, si eso es para la gloria de Dios, realmente aún el dolor, en ese sentido vale la pena. Y tiene significado, tiene sentido, porque es para glorificar a Dios. Eso como para reflexión también, hablando del tema del sufrimiento, el tema central del libro de Job. ¿Cómo está estructurado el libro? En el libro se pueden identificar tres partes, queridos estudiantes. En primer lugar, el capítulo 1 y 2 está el prólogo, es decir, la introducción, digamos, en prosa, no en poesía. Describe la vida de Job, la familia de Job, como el temor de Job a Dios, lo que él hacía y su desgracia, ¿no? El sufrimiento que él llega a padecer. Y en los próximos capítulos, la siguiente parte, es tres ciclos, hay tres ciclos de diálogos relacionados también con los amigos de Job. Y por ejemplo, en el capítulo 42 de Job, si podemos buscar, en todo esta es la segunda parte del libro de Job, que nos habla de, hay toda una serie de discursos. ¿En qué giran esos discursos? Justamente en buscar responder por qué Job está sufriendo, si él parece que él no ha pecado. Digo parece porque sus amigos insisten en que él ha pecado y por eso es que está sufriendo. Entonces todo eso hay toda una serie de reflexiones, de discursos. Job habla, sus amigos hablan y también Dios habla, se aparece y finalmente Dios es el que cierra los discursos y hace callar a las personas. Por ejemplo, ahí terminan, justamente en el capítulo 42, versículo 9, dice: fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Hasta ahí, digamos, terminan los discursos. Y tenemos la última parte, que es muy corta, es el epílogo, la culminación de la historia de Job. Es cuando él es restaurado en bendición y en plenitud. Solo recordar que en la parte de los diálogos, Dios es quien cierra estos diálogos y los cierra de manera muy magistral, haciendo referencia a su ser, a su obra creadora, Él como Dios, como soberano. Y esa es la respuesta de Dios al sufrimiento. Entonces, tres partes en el libro de Job. ¿Cómo se ha formado este libro? En el esquema del poeta, en este caso Job, él resalta el fracaso de la sabiduría humana y resalta la sabiduría de Dios, a quien lo coloca en la cumbre estructural. Otra vez, el libro de Job es teocéntrico, apunta a Dios, no al hombre. El sufrimiento es un medio para conocer a Dios y glorificarle. La sabiduría humana, en este sentido, en buscar la respuesta al sufrimiento, no nos va a llevar a ningún lado, nos lleva al fracaso. En cambio,
La sabiduría de Dios es resaltada en el libro de Job. ¿Por qué? Porque el ser humano, miren, en más o menos 30 capítulos de discurso, de reflexión sobre el sufrimiento, no llega a nada. Aún el sufrimiento adquiere sentido solamente en Dios y en la glorificación de Dios. Él sabe por qué. Entre los jóvenes dicen, no hay que decir por qué, sino para qué, ¿no? ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? Y bueno, para cerrar esta sesión, decir, en el libro de Salmos dice, el sufrimiento dura poco. Hay una canción cristiana que suena así, por ejemplo. Mas la alegría viene al amanecer. Eso está extraído del libro de Salmos. Dice, la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero la alegría viene al amanecer. Igual, el dolor humano no es eterno. Si tú estás padeciendo algún dolor, no es eterno. Tiene un momento de finalización. Después viene la luz. Viene el regocijo, viene la alegría. Eso es lo que vemos en el libro de Job. Dios ha permitido esto. Vamos a ir viendo en adelante algunos otros aspectos del libro de Job, pero eso en esta sesión para ir culminando entonces. El sufrimiento que tengamos, Dios sabe por qué, a veces no lo podemos explicar, pero siempre va a ser para bien, no es eterno y mejor si glorificamos. Sí, podemos decir en una oración, Señor, glorifícate en este sufrimiento. Y así incluso mi sufrimiento es más llevadero, tiene sentido y tiene valor, no es que sufro en vano. Eso en cuanto a esta sesión del libro de Job. El Señor les bendiga.